Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Aguiñiga Novella. Yo actualmente curso la carrera de informática o la licenciatura de informática en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vengo a hablarles de MIP 64 para la asignatura de arquitecturas de computadoras. Así que recordemos que el WinMIP 64 es un emulador del lenguaje ensamblador para Windows. Pero ¿qué quiere decir con lenguaje ensamblador? Un lenguaje ensamblador quiere decir que es un lenguaje de bajo nivel. Esta herramienta nos va a permitir primero entender la codificación de los datos e instrucciones. Segundo, entender el repertorio de las instrucciones. Tercero, el pipeline. Cuarto, la jerarquía de la memoria. Y quinto, la entrada y salida del sistema. A continuación, vamos a ir a la ejecución del programa. Vamos a comenzar por abrir nuestro programa. Recordemos que ya descargamos lo que es el WinMips y el programa número 2 que tiene la extensión .s. Lo abrimos. Observamos que aquí están las interfaces del usuario, pero ¿qué nos indica cada una de las interfaces del usuario? A continuación, trataré de explicar cuál es la funcionalidad de cada una de las ventanas. La primera nos indica lo que son los ciclos. Los ciclos son las formas en las que se consumen los ciclos del reloj, es decir, la entrada de las instrucciones o las fases. Aquí nos van a ir indicando cómo es que van cambiando cada una de las fases e incluso van a ir cambiando también de color. En la segunda tenemos lo que son los registros. Esta está dividida en dos partes. La primera se refiere a los registros generales enteros y la segunda se refiere a los registros generales de coma flotante. La tercera pestaña eh, La tercera pestaña nos indica lo que son las estadísticas, es decir, las más importantes que se encuentran en esta parte, que son las ejecuciones, se encuentran los ciclos y las instrucciones, e incluso nos darán otros datos que también son importantes para poder entender el funcionamiento del programa. En la cuarta pestaña tenemos lo que es el pipeline, y esto nos quiere decir que es una segmentación del microprocesador, es decir, tenemos las fases en la que está dividido nuestro microprocesador, que podemos ver que son 5 fases en las que se divide nuestro microprocesador. Incluso igualmente estas van a ir cambiando de color conforme vayan saliendo y entrando las instrucciones. En la quinta pestaña tenemos lo que es data o datos. Es una pestaña importante porque nos va a ir indicando los datos que tiene el programa. Y en la sexta pestaña tenemos lo que es el código. mm, lo que es el código fuente o instrucciones que nosotros previamente ya registramos dentro de nuestro blog de notas, como podemos ver aquí. Eh, el blog de notas es una forma muy sencilla de realizar este tipo de programas. Aquí vamos a recordar cuáles son algunas de las partes de la sintaxis. Por ejemplo, el punto y coma nos sirve para comentar nuestro programa, es decir, los comentarios no van a afectar en nada el, el proceso o la ejecución de nuestro programa. Simplemente sirven para recordarnos cuál es el fragmento de código que nosotros pusimos o colocamos en esa parte, para que así nosotros posteriormente podamos editar esa parte del programa. Por ejemplo, en el primer comentario tenemos lo que es el nombre de la asignatura, y en el segundo comentario tenemos lo que es la práctica número 2, introducción al simulador. Asimismo tenemos aquí uno de los datos más importantes, que es el punto data. Bueno, pues el punto data carga los valores en memoria antes de comenzar el programa. Es decir, por decir, aquí tenemos lo que es una etiqueta. Aquí tenemos una etiqueta. Aquí nos dice que la etiqueta es del tipo Word32, y es decir que esta etiqueta nos va a inicializar
el conjunto con el valor 0, es decir, la variable j inicializa la etiqueta con el valor 0. Regularmente casi siempre se inicializan con el valor 0. Asimismo, aquí nos va a indicar otra que nos indica que es .text y otras instrucciones. Por ejemplo, tenemos lo que es DADDI R2 R0 0. Y el comentario nos indica que es para agregar 0 más R0 en R2. No importa la forma en la que escribamos nuestra suma. El ADDI quiere decir una suma. El orden en el que agreguemos los operandos no va a afectar nada en el funcionamiento o en la ejecución de la función, por así decirlo. Por ejemplo, aquí está de la forma R0 y podría haber sido R0 más R más 0, pero aquí está en la forma 0 más R0. Simplemente hay que acordarnos de cuál es el registro en el que lo vamos a agregar y así no vamos a tener ningún problema. Acá tenemos otra instrucción de DADDI R3 R0 1. Este nos quiere decir que vamos a agregar 1 más R0 en R3. De igual forma tenemos DADDI donde R4 más R0, no, perdón, R4, R0 y 10. Aquí dice que vamos a agregar 10 más R0 en R4. Aquí nos está indicando el comentario, agrega 10 más R0 en R4, es decir, R4 más 10 o 10 más R0. Bueno, posteriormente tenemos lo que tenemos nuestras sentencias de control. Estas sentencias de control son muy importantes porque nos van a indicar cuántas veces se van a repetir nuestro programa. En este caso tenemos la sentencia while. SLT significa set only stand. Recordemos que estos son mnemotécnicos. Los mnemotécnicos regularmente nos van a indicar cómo están conformados los circuitos lógicos dentro de nuestro microprocesador. En este caso tenemos SLT R5, R3 y R4. El registro de propósito general, como viene en el PDF, el registro de propósito general es aquel que nos va a indicar cómo nosotros vamos a ir dando las sentencias. Por ejemplo, el registro de propósito general R5, el registro de propósito general R3 es menor al registro de propósito general R4. Y aquí vamos a tener nuestra condición si R3, es decir, esta sentencia es menor a R4, entonces R5 es igual a 1. Y si no cumple con esta condición, R5 es igual a 0. Cuando R5 es igual a 0, esto automáticamente salta la etiqueta end while, que significa no operation halt, que quiere decir que el programa ha terminado. Aquí podemos observar nuevamente debajo del end while que tenemos otra suma que es ADDI R2 R2 10. Agrega 10 más R2 a R2. Asimismo tenemos otra sentencia que es muy importante, que es SW, que es el store work, que regularmente es el registro de memoria, donde tiene una forma un poco peculiar o muy peculiar de almacenamiento, donde tenemos que donde tenemos que R2 y R0, donde el primero nos está indicando lo que es el registro origen,
que es decir R2, y el segundo nos está indicando el desplazamiento, o sea el registro destino. Es decir, que nosotros podemos decir que se almacena en J. Todo lo que tiene R2 se almacena en la variable J. Asimismo tenemos aquí tenemos otra suma donde es R3 R3 1, donde vamos a agregar 1 más R3 a R3. Y aquí tenemos J while. Esto nos quiere decir que el ciclo se va a estar repitiendo constantemente hasta que R5 sea igual a 0, perdón. Mientras R5 sea igual a 1, se va a estar repitiendo hasta que nos dé 0. Posteriormente vamos a pasar a observar cómo es que se ejecuta. Abrimos lo que es File y seleccionamos el programa. En este caso es el programa 2. Lo abrimos y por decir aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a empezar a ejecutar dándole a single site, donde como esta instrucción donde estaba en color amarillo pasó al color como azul turquesa, es decir que de if saltó a id. Entonces ya la primera instrucción ya está en la segunda fase y la segunda instrucción entró la primera fase. Si lo ejecutamos nuevamente podemos observar cómo la primera instrucción que estaba en azul turquesa pasó a color rojo y la segunda instrucción que ejecutamos pasó del amarillo al color azul turquesa y entró una nueva instrucción. Asimismo lo volvemos a ejecutar y la primera instrucción que pasó del amarillo al azul y al rojo ahora se encuentra en la memoria de color verde. Y de igual manera la segunda instrucción está de color rojo y pasó de color azul a color rojo y entró una nueva instrucción. Asimismo lo volvemos a ejecutar y se encuentra en la última fase, que es la W. La primera instrucción pasó de if a id a ejecución, después pasó a memoria y ahora está en W. Así que si lo volvemos a ejecutar, la instrucción ya salió. Es por eso que de este lado ya no tenemos ningún color, porque la instrucción ya ha salido. Es muy importante recordar que solamente puede haber una instrucción a la vez. Es por eso que esa instrucción que ya pasó por las 5 fases del microprocesador ya salió, y como lo mencioné anteriormente ya no tiene ningún color. Por decir, este ya está en número hexadecimal, que es tiene la letra A, y aquí nos está dictando la sentencia menos R3 sea menor a R4 vale 1, y aquí nos está dictando que este es menor que 10, entonces todavía se va a seguir ejecutando. Vamos a seguir ejecutando y vamos a observar cómo van a ir entrando y saliendo las instrucciones mientras R5 sea igual a 1. Cuando sea igual a 0, podría decir que el programa ha finalizado. Así que veamos cómo aquí vamos observando cómo como lo vamos ejecutando va cambiando de color y esta parte va incrementando, y aquí la parte de la ejecución los ciclos van aumentando. Pasó de tener 0 ciclos a 12 ciclos.
Entonces, conforme más vaya